Bienvenidos, bienvenidas un día mu a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de todos los chismecitos jugosos que tenemos para hoy. Y hablando de chismecitos jugosos, prepárense porque el vídeo de hoy viene cargado de drama, especulaciones y sobre todo, mucha sorpresa. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca, una pareja que nos hizo más menos con el amor verdadero, una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright lo que tú pensando. ¿Otra vez con Hande y Kerem? Pero es que esta vez es diferente. Esta vez, la cosa se pone seria. Porque según los rumores que circulan por internet, parece que Kerem ha estado ocultando algo a Hande, algo que al parecer, ha provocado una verdadera explosión superíndice 3N entre ellos. ¿Copyright serú, lo que Kerem ha estado ocultando? ¿Serú una infidelidad? ¿Serú un proyecto secreto? ¿Serú algo relacionado con su familia? Las teorías son muchas y muy variadas, pero lo cierto es que todo apunta a que la situación superíndice 3N entre ellos es tensa que nunca. Y lo peor de todo es que según dicen, Hande furiosa. Furiosa y decepcionada. Parece que la confianza entre ellos se ha roto y que la reconciliación superíndice 3N se antoja, cuanto menos complicada. Así que si quieren enterarse de todos los detalles de este drama, si quieren saber copyright es lo que Kerem ha estado ocultando a Hande, si quieren conocer la versión superíndice 3N de Hande y saber copyright ha dicho de Kerem, copyright ha hecho. CU superíndice 3 mo se siente, entonces no se pueden perder este vídeo. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No les tomar de un segundo y me ayudar muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, a su que no se perderá nada. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. Rense una taza de tu copyright, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y disfruten del vídeo. Porque esto, amigos míos, se va a poner muy interesante. Como les decua el tema de Hande y Kerem siempre da de copyright hablar. Desde que se conocieron en el set de Senú con diéresis al cap, la química entre ellos era palpable. Todos lo veíamos. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3N, todos nos alegramos muchísimo. Parecuan la pareja perfecta, dos superíndice 3 venes guapos, exitosos y enamorados. Su amor era como un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la relación superíndice 3N de Hande y Kerem no fue una excepción superíndice 3N. Después copyright de un tiempo juntos, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a todos sus fans devastados. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de presiones profesionales, de diferencias en sus proyectos de futuro. Pero lo cierto es que ninguno de los dos dio una versión superíndice 3N oficial de los hechos. Y ahora, meses después copyright de su separación superíndice 3N, la historia vuelve a tomar un giro inesperado. Porque según los rumores que circulan por internet, parece que Kerem ha estado ocultando algo a Hande, algo que podría haber sido la verdadera causa de su ruptura. ¿Pero copyright es exactamente lo que Kerem ha estado ocultando? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías al respecto. La primera, y la más escandalosa, es que Kerem podría haber estado saliendo con otra persona mientras estaba con Hande. Su copyright suena horrible. Pero hay fuentes que aseguran haber visto a Kerem en compau más menos ua de otra mujer en varias ocasiones. Obviamente esto no es confirmado. Son solo rumores. Pero la sola posibilidad de que sea cierto ha provocado una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de Hande estuvieron furiosos con Kerem, y lo acusan de haber traicionado su confianza. La etiqueta almohadilla Hande de Serves Better se ha convertido en tendencia mundial en Twitter, demostrando el apoyo incondicional que recibe la actriz.
Incluso algunos fans han rastreado supuestas cuentas de redes sociales pertenecientes a la misteriosa mujer con la que se le ha visto a Kerem, llenando dichas cuentas de comentarios negativos y acusaciones. La situación superíndice 3N ha escalado a tal punto que los representantes legales de Kerem han tenido que emitir un comunicado pidiendo respeto y advirtiendo sobre posibles acciones legales contra quienes difundan información superíndice 3N falsa o calumniosa. Otra teoría es que Kerem podría haber estado ocultando a Anne un proyecto profesional importante. Al parecer, Kerem habrá estado negociando un contrato con una importante productora de Hollywood, un contrato que podría haber cambiado su vida por completo. Se rumorea que se trata de un papel protagónico en una serie de acción que se grabará en Estados Unidos y que requerirá que Kerem se mudara al extranjero por varios meses. Este proyecto, de ser cierto, representará un gran paso en la carrera de Kerem, pero también implicará una gran distancia física y emocional con Ande, lo cual podría haber sido un factor determinante en la decisión de Kerem de mantenerlo en secreto. Algunos allegados a la pareja aseguran que Ande siempre ha sido muy celosa de su intimidad y que no le gusta que su vida personal se mezcle con su trabajo, por lo que Kerem habría temido su reacción ante la noticia de que se iría a Hollywood. El problema es que, según dicen, Kerem no le contó superíndice 3 nada a Ande sobre este proyecto. La mantuvo al margen de sus planes y no le consultó superíndice 3 su opinión superíndice 3N. Y esto obviamente no le sentó superíndice 3 nada bien a Ande. Fuentes cercanas a Ande afirman que la actriz se sintió profundamente herida al enterarse del proyecto por terceras personas. Considera que, como pareja, deberían haber compartido este tipo de decisiones importantes y que la falta de comunicación de Kerem fue una falta de respeto hacia ella y hacia la relación. Se dice que Ande le reprochó a Kerem el hecho de que no confiara en ella, y que la tratara como si fuera una extraña en su vida. Ande siempre ha sido una persona muy independiente y segura de sí misma. Le gusta tener el control de su vida y no tolera que nadie la mantenga al margen de las decisiones importantes. Asu que si Kerem realmente le ocultó superíndice 3 este proyecto, es comprensible que se haya sentido traicionada. Además, Ande también tiene una carrera muy exitosa en Turquía y ha demostrado ser una actriz muy talentosa y ambiciosa. Es posible que la idea de que Kerem se fuera a Hollywood y la dejara atrás le haya generado cierta inseguridad y temor a perder su propia identidad y protagonismo. Y la última teoría, y tal vez la menos dramática, es que Kerem simplemente no estaba siendo sincero con Ande sobre sus sentimientos. Al parecer, Kerem no estaba tan enamorado de Ande como ella lo estaba de con diéresis copyright L. Y aunque intentó superíndice 3 disimularlo, Ande se dio cuenta de que algo no iba bien. Esta teoría se basa en el análisis de las actitudes y comportamientos de Kerem durante los últimos meses de la relación. Algunos observadores han notado que Kerem se mostraba cada vez más distante y menos cariñoso con Ande, y que evitaba las demostraciones públicas de afecto. Otros señalan que Kerem parecía estar más enfocado en su carrera y en sus proyectos personales que en la relación, lo cual podría indicar que sus sentimientos por Ande habían disminuido. Esta teoría encaja con algunas declaraciones que Ande ha hecho en el pasado, en las que daba a entender que Kerem no estaba poniendo el mismo esfuerzo en la relación superíndice 3N que ella. Ande siempre ha sido una persona muy apasionada y entregada, y necesita sentir que su pareja le corresponde de la misma manera. En varias entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia de la reciprocidad y el compromiso en una relación, y ha expresado su deseo de encontrar a alguien que la ame y la valore por quien es. Se dice que Ande se sentía frustrada por la falta de compromiso de Kerem y que temía que él no estuviera realmente enamorado de ella. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ande estuvo furiosa con Kerem. Y no es para menos. Si Kerem realmente le ha ocultado algo, ya sea una infidelidad, un proyecto profesional o simplemente sus verdaderos sentimientos, es comprensible que Ande se sienta traicionada y decepcionada. La actitud de Ande refleja el dolor y la confusión que siente al ver que la persona que creía amar no era quien pensaba. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando ésta se rompe es muy difícil recuperarla. Pero ¿Q Copyright ha dicho Ande al respecto? A Q es donde la cosa se pone a un de ese interesante. Ande, como todos sabemos, es una persona muy reservada. No suele hablar de su vida personal en público y prefiere mantener sus sentimientos en privado. Pero en esta ocasión superíndice 3N, parece que no ha podido evitar expresar su frustración superíndice 3N. La presión mediática y el constante acoso de los fans han obligado a Ande a romper su silencio y a dar su versión superíndice 3N de los hechos, aunque sea de manera indirecta.
En una reciente entrevista, Ande fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Y aunque intentó superíndice 3 ser diplomática, no pudo ocultar su enfado. La periodista que la entrevistó asegura que Ande se mostró visiblemente incómoda y que evitó el contacto visual en varias ocasiones. Prefiero no hablar de eso, dijo Ande. Es un tema muy delicado y no quiero entrar en detalles. Solo diré copyright estoy decepcionada y que esperaba esa sinceridad por su parte. Estas palabras, aunque breves, son muy significativas. Demuestran que Ande estuvo dolida y que se siente traicionada por Kerem. Y aunque no lo diga explícitamente, deja entrever que Kerem ha hecho algo que ha roto su confianza. El tono de voz de Ande era serio y contenido, lo cual indica que está haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura y no revelar más de lo que quiere. Además de esta entrevista, Ande también Copyright N ha dejado algunas indirectas en sus redes sociales. Ha publicado mensajes sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y la confianza en las relaciones. Y aunque no menciona a Kerem directamente, es evidente que estos mensajes van dirigidos a con diéresis Copyright L. Los fans de Ande han interpretado estos mensajes como una forma de expresar su dolor y su decepción, y la han elogiado por su valentía y su honestidad. Por ejemplo, hace unos días Ande publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram con la siguiente leyenda: la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Este mensaje obviamente ha sido interpretado como una alusión superíndice 3N a las supuestas mentiras de Kerem. La foto en sí mostraba a Ande con una mirada melancólica y reflexiva, lo cual reforzaba la idea de que está pasando por un momento difícil. Y por si fuera poco, Ande también Copyright N ha dejado de seguir a Kerem en las redes sociales. Un gesto que en el mundo de las celebridades es una declaración superíndice 3N de guerra en toda regla. Este movimiento ha sido interpretado como una confirmación de que la relación entre Ande y Kerem ha terminado definitivamente y que no hay posibilidad de reconciliación. Los fans de Ande han celebrado esta decisión, considerándola un acto de empoderamiento y una señal de que está lista para seguir adelante con su vida. Todo esto, obviamente, ha alimentado a los rumores sobre la tensa situación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Y ha provocado una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans de Ande estuvieron apoyándola incondicionalmente y la animan a seguir adelante. Mientras que los fans de Kerem intentan defenderlo y piden que se respete su privacidad. La situación superíndice 3N se ha polarizado y se ha generado un debate intenso sobre quién tiene la razón y quién es el culpable de la ruptura. En definitiva, la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem es más complicada que nunca. Parece que la confianza entre ellos se ha roto y que la reconciliación superíndice 3N se antoja, cuanto menos, difícil. Solo el tiempo dirá si son capaces de superar este bache y volver a estar juntos. Pero por el momento todo apunta a que la relación superíndice 3N entre ellos está en punto muerto. La historia de Ande y Kerem es una lección sobre la fragilidad de las relaciones y sobre la importancia de la comunicación y la honestidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todos los detalles de este drama. La verdad es que la historia de Ande y Kerem siempre me ha parecido muy interesante y me da mucha pena que las cosas hayan terminado así. Es triste ver cómo una relación que parecía tan perfecta y llena de amor se ha desmoronado de esta manera. En resumen, hoy hemos visto CU superíndice 3 los rumores apuntan a que Kerem ocultu superíndice 3 algo a Ande, lo que provocó superíndice 3 una explosión superíndice 3N entre ellos. Hemos analizado las posibles razones de esta ocultación superíndice 3N, desde una posible infidelidad hasta un proyecto profesional secreto. Y también Copyright N hemos visto CU superíndice 3 Ande ha reaccionado a todo esto, dejando entrever su enfado y decepción superíndice 3N a trabu Copyright S de sus redes sociales y entrevistas. Hemos explorado las diferentes teorías y hemos analizado las pistas que han dejado los protagonistas de esta historia. Pero como siempre digo, estos son solo rumores y especulaciones. La verdad solo la conocen Ande y Kerem. Así que lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema. Es importante recordar que son personas reales con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y ahora me despido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante.
Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre lo que está sucediendo entre Ande y Kerem. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente ha ocultado algo a Ande? ¿Creen que son capaces de superar este bache y volver a estar juntos? ¿O creen que su relación superíndice 3N ha llegado a su fin? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos más interesantes y relevantes. Y por último, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Me ayudaron muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me gusta y para que mi canal siga creciendo. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.